Hola, soy Daniel Pose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos la visita de Gabriela Rakowski, una gran poeta ganadora de premios, quien nos viene a hablar de su última obra. Y bueno, lo prometido es deuda, y tenemos ni más ni menos que a Gabriela Rakowski, ¿no? Una gran poeta que ya lo tuvimos hace un par de años, pero que ahora nos viene a hablar de su, digamos, de lo nuevo, de lo más nuevo en su obra, y por qué no también de algunos reconocimientos y unos premios que, si bien uno no escribe para eso, son caricias al alma, ¿no? Que te dan como un empujoncito. Muchas gracias por estar aquí, Gabriela, hoy. No, por favor, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, vos lo sabés mejor que yo incluso, ¿no? De esto de los premios, que es verdad porque así surge un poco la publicación de mi segundo libro, Los fósiles soñan con el deshielo, que acá lo tengo para que se vea, no sé si la luz lo capta, pero ahí está el arte de tapa con... Ahora vamos a hablar un poco del paisaje, de estos personajes que aparecen ahí, algunos elementos que están entre la metáfora y, y cosas más figurativas que sí aparecen en el libro. Así que, como vos decías recién, yo presenté este libro, este poemario, en el concurso del Fondo Nacional de las Artes en la categoría de poesía y obtuvo una de las menciones. Se presentaron muchas obras ese año. La verdad es que es algo lindo para destacar porque a mí siempre me pareció increíble que en el contexto en el que vivimos tanta gente escriba. Es alentador, ¿no? Así que, y tanta producción que hay y tantos colegas para leer y para difundir. Así que bueno, este libro obtuvo una de las menciones, tuve ese placer, digamos, y fue lindo también porque todo esto sucedió saliendo de la pandemia. Entonces, el libro fue escrito entre el 2019 y 2020. Lo presento al concurso hasta que sale el dictamen y la premiación. Se hace finalmente en la primera feria del libro después de la pandemia, que fue en 2021. Se presentó ahí, se hizo la ceremonia de premiación. Estaba Mariana Enríquez, estaba Florencia Abate. Enríquez en ese momento era la directora del Fondo Nacional. Así que, bueno, fue lindo, ¿no? Porque en la Feria del Libro, la apertura, la vuelta a todo, con un premio bajo el brazo y después, este año, que acaba de terminar la Feria del Libro, volví, pero ya con el texto publicado, ¿no? Así que ese, digo, nombro los lugares en los que se gestó, dónde lo presenté, dónde fue premiado, ¿no? Porque son hitos importantes en la carrera de todo escritor, de toda escritora, y también los tiempos, teniendo en cuenta la crisis editorial que atraviesa nuestro país, etcétera, que el libro se haya publicado. Así que eso me parece bueno para contar. Bien, la verdad que maravilloso porque es cierto, ¿no? Los premios y más este reconocimiento oficial a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional, porque el concurso era internacional, es maravilloso que suceda porque los poetas y los escritores, los que la vienen remando, es un empujón, ¿no? Es una caricia al alma. Y sobre todo porque siempre luchamos contra esa sombra de que la poesía nadie la lee, y no es cierto. Se lee muchísimo y de hecho se produce muchísimo. Las grandes editoriales no saben el negocio que se pierden. Acá estamos, entonces, sí. La verdad es que sí, y se actualiza todo el tiempo este problema y este debate sobre los géneros, ¿no? Narrativa, cuento, poesía. La verdad es que también hoy en día hay un contraste, no un contraste, estoy diciendo mal la palabra, sino, eh, no me sale el término ahora, como una miscelánea muy interesante, ¿sí? Ya no pensamos, yo de hecho doy clases de escritura y viene gente a los talleres y me dicen, bueno, pero ¿cómo encasillo esto? Yo quiero que tenga tal forma. Y ya estamos pensando en otra manera de armar los libros. Hay gente que escribe prosa poética. Olga Orozco ya empezó a hacerlo hace un montón, que es una de nuestras grandes maestras acá en Argentina. Así que este debate también entre se lee poesía, no se lee poesía, ¿qué es poesía hoy? ¿No? Yo me preguntaría eso. Exacto, ¿no? Bueno, un poco abordando tu libro, porque bueno, las palabras
tienen un peso enorme, ¿no? Aunque uno a veces trate de negarlo. Entonces, pensando en la resignificación, en la significación, en el simbolismo y en el peso de la palabra, ¿por qué fósiles? Es uno de los versos del poemario. El texto tiene alrededor de 53 poemas, 54 por ahí. Y me costó mucho encontrar el nombre, el título, no era igual, yo no estaba preocupada en el proceso de escritura, estaba muy concentrada en otras cosas, no en una búsqueda del título, apareció solo, es uno de los versos de uno de los poemas del libro. El libro como el primer libro que yo publiqué de poesía, incursiona en un ámbito natural también, de una manera distinta igual, porque el primer libro es mucho más hermético, o yo por lo menos lo considero así, más hermético, más simbólico, ¿sí? La metáfora más cerrada. En este segundo poemario noto que hubo un cambio en mi escritura, y eso me interesa porque cuando yo empecé a escribir pensé que toda la vida iba a escribir de una manera y me hacía esa pregunta a medida que leía a otros autores. Decía, ¿pero se puede escribir de otra? No sé, Saramago, ¿cómo escribe Saramago? ¿Cómo escribía Saer? ¿Cómo, no? O poetas que he leído y a mí me interesaba eso, pensar, bueno, como si tuviera la bola del futuro, ¿no? ¿Cómo voy a escribir en un futuro? ¿Qué temas voy a tratar? ¿Qué formas? Y cuando me di cuenta que en este segundo poemario yo estaba abordando otras formas, otras imágenes, si bien me interesa la naturaleza y está muy presente, los fósiles, las piedras, los huesos, hay una cuestión muy cósmica también, referirme a las estrellas como huesos, ficcionalizar también mi propio nacimiento, hay un personaje que es el yo poético acá, pero que obviamente hay algunas cuestiones biográficas y a medida que yo corregía y se lo mostraba a amigos, me decían, pero Gaby, vos estás ficcionalizando también tu propio nacimiento, estás hablando del origen, que puede ser el origen de algo más cósmico, el origen de un personaje, el origen de algunas eh, especies, no sé, como hay algo muy biológico, también muy cósmico, y siempre engarzado por estas perlas que son elementos de la naturaleza, pueden ser estrellas, pueden ser piedras, pueden ser animales. Así que la palabra fósiles viene de ahí, de uno de los versos del poema, y se relaciona con todo esto. Sí, ¿no? Porque a mí me sonó ¿por qué no? La evidencia de un vestigio, ¿no? Exacto. De una evidencia de algo que estuvo y que simbólicamente sigue estando, aunque haya transmutado. Ahora, en este libro aparece una serie de los conejos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Significa algo? Y los conejos, en principio, el libro no es el único animal que aparece en este libro. Hay otros, hay ballenas, hay aves, hay mucha profusión del universo natural. Fue ganando fuerza la imagen del conejo porque no está solamente en un poema, que es el poema que abre la serie. De hecho, el primer poema del libro, que si querés de paso lo leo, Nos se encantaría. llama Conejos. Fue el primer poema que escribí, el que dio el puntapié inicial para después la formación de toda la serie. Y después este motivo fue cobrando fuerza y se repitió en otros poemas hasta que yo me di cuenta de que había una serie dentro del libro, ¿no? Una serie que había cobrado protagonismo. Y de hecho, en la charla con la editorial Gerania, con los editores de Gerania, pensábamos cómo ordenar las partes del libro, si íbamos a dejar por separado la serie de los conejos y por otro lado el resto de los poemas, y al final, que era lo que a mí más me interesaba, decidimos que todo esto estuviese integrado, ¿no? Porque estos conejos van atravesando distintos ámbitos, se conectan mucho con aspectos de este yo poético que pareciera que va creciendo a lo largo del libro, que narra su infancia. Hay motivos griegos también, que yo retomo de la mitología griega en este libro, por ejemplo, la idea del nostos, de un volver a la infancia, volver a la casa, ¿no? Como Ulises cuando vuelve en la Odisea, ese Ulises que vuelve a Ítaca y vuelve a su casa, ¿no? Y es reconocido solamente por los ojos de su perro. Bueno, acá hay algo de eso también, de un volver pero convertido en otra cosa, ¿sí? Y ahí aparece la metáfora del conejo. Es un poemario que a mí me gusta decir que es bastante cruel,
porque las imágenes no son apacibles, si bien la tapa engaña un poco, porque estos conejos que Agustina Basterrica cuando leyó el libro dijo que eran conejos bucólicos que engañaban a los lectores, porque parece que están ahí saltando por el prado, y cuando nos encontramos con el libro nos damos cuenta de que hay otra cosa, ¿no? Otro hilo narrativo. Y me gusta hablar de narrativa dentro de la poesía también. Yo sé que estos son poemas, pero pareciera que hay una historia que se va contando y que va creciendo a lo largo de los poemas. Conejos. Mataste conejos frente a mí. Dijiste que no podía encariñarme, no podían ser nuestras mascotas. Los colgabas de un árbol y el mundo al revés era lo último que veían. Estirabas el cuero, elogiabas la escultura, les abrías la panza. Te gustaba adivinar qué habían comido. Yo los miraba a los ojos y me esforzaba por entender sus últimas palabras, el extraño conjuro con que maldecían a mi padre. Wow, Ese es el indudablemente. texto que abre. Sí, no, no. Y aparte, ¿cómo te puedo decir? Esa antítesis, ¿no? Hablo de imágenes, ¿no? Entre esta imagen, ¿por qué no bucólica de estos conejos y estos conejos que tienen que ver más que nada con lo voraz que tiene la vida en sí, ¿no? Y la sobrevivencia. Y Sí, aquí, de hecho, el poema que cierra el libro habla de de la supervivencia. El libro está plagado de estas imágenes totalmente desamparadas, ¿no? Es un libro que habla de la naturaleza, pero desde la intemperie, podríamos decir. Un yo poético que a veces se tira sobre el pasto y ve cómo el día se convierte en noche, qué sonidos se escuchan. Hay imágenes visuales y sonoras que me esforcé mucho por generar y ciertas sentencias que terminan por expresar a veces una visión un poco fatalista de la literatura, ¿sí? Vos me habías pedido que yo eligiera dos poemas y, y había pensado ahí cuáles leer, pero creo que el poema que abre la serie amerita para presentar el libro. Y si querés leo el poema 2 que tiene que ver con esto, ¿no? La figura de la desolación, del desamparo, del desarraigo también, de la intemperie. sí, te escuchamos. 2. Cuando un animal devora su camada, tierna, recién parida, no sirve para criadero. Primates machos matan primates machos para que no compitan por las hembras. Ratas madres comen crías de ratas madres, las aplastan con su abdomen tibio y elástico, usurpan sus nidos, otros úteros, pozos de tierra oscura donde nadie las ve, donde roen cabezas, cuellos, patas. La naturaleza es sabia, dicen, y te abandonan, y te comen en silencio, y ninguna ley natural nos ampara. Vos sabés que al escuchar este poema, la sensación de desamparo y de estar a la intemperie, la sentí más que nada como digamos, está siendo atravesada por estas sensaciones nosotros los humanos, ¿no? Y acá viene una pregunta que tiene que ver, esta decisión de crear este poemario, ¿tuvo mucho que ver esa extraña realidad que parecía ficción, que fue la pandemia y la cuarentena? El libro se escribió durante la pandemia. Es una pregunta muy interesante la que vos haces, porque si bien se escribió durante la pandemia eh, y toca los tópicos de la pandemia, ¿no? Esta cosa de una naturaleza que se nos vuelve en contra. eh, no fue la idea primaria con la que yo empecé a escribir. Yo no quería escribir sobre la pandemia, quería trabajar otros aspectos, tal vez más, eh, no sé, incluso hasta más biográficos, pero la idea fue cobrando protagonismo sola, eh, tal vez, diría, no sé, Pierre Bourdieu, tiene que ver con esta idea de que la literatura siempre refleja algo de nuestra época, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? No sé si ahí se me ve. Sí, 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 no, no, perfecto. Yo pensaba, mientras vos leías el poema, también recordaba cómo yo sobreviví a esa locura de la pandemia para no caer en la enajenación y que muchas veces fue también escribir, pensar cosas que de pronto se resignificaron. Ahora, digamos, sabemos que fue exitoso este libro, no solamente por los premios, sino por el reconocimiento de escritores y de críticos.
¿Qué nos depara el futuro para este libro? Digamos, ¿pensás hacer giras, dar charlas? Ya lo presentaste, pero viste que uno cuando escribe tiene como una necesidad compulsiva de volver a presentarlo sistemáticamente, porque aparte, obviamente, uno llega cuando escribe poesía o digamos, llega al público desde lugares pequeños, de lugares simples, desde una cercanía que no se tiene a veces con otro tipo de género, ¿no? Parece que me estás leyendo la mente, porque justo esta semana estuve hablando con la Comuna 12 de acá del gobierno de la ciudad, que me propuso hacer una tercera presentación del libro eh, en uno de los espacios que el gobierno de la ciudad tiene para eventos culturales. Así que justo estamos armando eso, te estoy dando la primicia. Se va a filmar, se va a subir a los canales, a las redes del gobierno de la ciudad. Yo ya presenté con ellos, ya filmamos 2 poemas de este libro eh, el año pasado. Apenas, o sea, pasó por varias instancias, por suerte, de presentación, porque primero fue la premiación en la Feria del Libro 2021, la presentación en la Feria del Libro 2022, la presentación que yo aparte hice por mi cuenta cuando llegaron las cajas y armamos con la editorial. Así que la editorial tiene parte del equipo en Tucumán y parte del equipo acá en Buenos Aires. Tal vez ojalá salgan también para presentaciones por otras provincias. Y ahora estamos armando esto con el gobierno de la ciudad, así que se viene la tercera presentación. En esta comunión que tuviste con el público, ¿cuál fue de las impresiones o los comentarios que más, en algún sentido, te impactaron del Por público? ejemplo, me emocionó mucho la devolución que hizo una escritora que admiro un montón, que es Agustina Basterrica. Eh, la leo hace un montón, leí toda su obra, me encanta ella como intelectual. Y, y tuvo la generosidad de leer el libro y de hacer un comentario hermoso. Así que bueno, esa fue una de las devoluciones más lindas que me han llegado. Y también a la presentación vino muchísima gente, me escribieron después, me invitaron ahora de una radio también. Bueno, van surgiendo, ¿no? El libro va llegando a lugares inesperados para mí y las devoluciones que llegan siempre son muy generosas, así que me parece que va a dar para un rato más la presentación del poemario. ¿Podemos escuchar dos poemas más, por Por favor? supuesto, sí, sí. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de los nacimientos, ¿no? Bueno, acá hay un poema que se llama ADN. Una palabra me quema a larga distancia. Sus restos de planeta azul vuelan con el tizne negro de los tordos. La galaxia se expande, pero mi pecho no se ilumina. Está hecho con palabras de diccionario y no sabe lo mismo que un poema. Las partículas de la atmósfera se apagan. El atardecer las arrastra hacia las grietas de la tierra, pero por la noche fermentan. Brota el miasma de la soledad. Y yo, que no sé de enfermedades, ni de volcanes, ni de vapores, levanto la cabeza y me quedo mirando el ADN de las estrellas. Bueno, pensé en un momento cuando iba leyendo sobre todas estas cosas significan el ADN, ¿no? Y también pensé que siempre existen todas estas teorías extrañas que dice que venimos de las estrellas. Y indudablemente yo creo que aún si no venimos, seguimos siendo polvo de estrellas. Y la verdad que me encantó. Y podemos escuchar uno más porque la verdad que me encanta tu Uno poesía. más, uno más. Sí, esto que vos decís, a mí la verdad es que me interesa mucho trabajar siempre el punto de vista, ¿no? Y hay un yo poético en esta obra que va recorriendo distintos espacios y a veces se muestra desde los ojos de un animal, a veces desde los ojos humanos, a veces con algo muy terrenal y con una piedra o el agua que está mirando en ese momento, y otras veces levantando la cabeza, diría Bartes, y, y viendo el cielo, ¿no? Entonces se va posicionando esa cámara, si queremos mostrarlo así, en distintos puntos de vista, ¿no? Así que
se va integrando con el paisaje también. Sale algo muy íntimo, pero también muy universal, un plano detalle o un plano más general, ¿no? Y a ver, leo uno más, si querés, que es, no pertenece a la serie de los conejos. Acá aparecen abejas. La colmena brilla en el hueco de un árbol. Una luz exacta señala al talismán. Alajeros hexagonales incuban larvas como perlas entre paredes de cera que se despeñan con la consistencia de una placenta animal. Nací en esta celda, me alimentaron las obreras, un huevo sin fecundar, como los zánganos, que mueren de frío o de hambre si la miel no alcanza, un zumbido, una canción de cuna, vibración de panal, hierve y me protege. Fantástico. Ahora te quiero preguntar, si de pronto la gente quiere comunicarse con vos, adquirir el libro, ¿cómo puede hacerlo? Digamos, hablemos, por ejemplo, desde lo virtual, ¿no? La editorial Gerania Editora tiene un Instagram y ellos son los que se encargan de hacer llegar el libro. Calculo que en la próxima semana o las próximas semanas ya va a estar también, ojalá por la librería virtual Salvaje Federal y por la COP, ¿sí? Así que Y tu hay que Instagram, comunicarse podemos de con pronto dar tu Instagram para que la gente te escriba. ¿Por qué no nos decís cuál es tu Instagram? Igual nosotros, arroba sí. Gaby con Y, de Gabriela, Ujú. guión bajo Rakowski, que es mi apellido. Y utilizás Facebook también, ¿o no? También, sí, sí, están Bueno, unidos, bueno, Instagram y entonces Facebook están unidos. después lo vamos a poner abajo para que la gente tenga tiempo de copiarlo. Y bueno, desde ya quiero agradecerte profundamente por esta entrevista, por esta charla. Prometo que si vamos a ir a visitarte, la otra vez cuando nos invitaste no pudimos porque teníamos justo otro compromiso, pero de verdad es un placer escucharte. Y hablando de este último poema, a medida que los ibas recitando, se me ocurría una metáfora veraz y voraz de lo que somos a veces como sociedad, ¿no? Qué lindo cierre. Quedó el cierre tan bien condensado en tus palabras, ¿no? Veraz y voraz. Esa veracidad que nos permite el juego, la ficción, ¿no? Ficcionalizar. Esta es una realidad posible. Este es el universo que se construye desde el libro y plantea este mundo absolutamente voraz. Aunque hay otros poemas un poco más luminosos también, pero sí, coincido en que esa es la imagen que genera. Muchísimas gracias. A vos, Daniel. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.